No creo que podamos encontrar un sitio donde nos sintamos más a gusto en Talavera que teniendo como yo tengo ahora las espaldas cubiertas por la Santísima Virgen del Prado y ustedes pudiéndola mirar de frente para ver su rostro maternal y sus ojos misericordiosos. Y estoy contento de compartir, este tiempo con vosotros y con todos aquellos que contactan con nosotros a través del canal diocesano de televisión y a través también de Radio Santa María de Toledo. Ya saben que las charlas cuaresmales de la ciudad de Talavera, desde hace ya varios años, se convierten de alguna manera también en charlas cuaresmales para toda la diócesis, gracias a este instrumento de comunión que es nuestra televisión y nuestra radio diocesanas. Damos gracias a Dios porque gracias a estos medios técnicos pues podemos estar llegando a los hogares de muchos que a estas horas contactan con nosotros y sobre todo especialmente quisiera recordar a las personas ancianas, las personas enfermas que conectan con nosotros, que no tienen la posibilidad que tenemos de poder decidir y poder ir a la iglesia, sino que ahora quizá no pueden salir de casa y que de esta manera pues se introducen también en este lugar sagrado que es la Basílica de Nuestra Señora del Prado. Esta charla cuaresmal segunda la he titulado Los consejos evangélicos y su vivencia en las distintas vocaciones. Voy a hacer una introducción a todos y luego voy a centrarme de una manera particular en dos de los consejos evangélicos, el de castidad y el de obediencia. Porque no solamente, y ya lo concluiremos en el discurso razonado que vamos a hacer ahora en esta charla cuaresmal, no solamente los consejos evangélicos son para los consagrados, ellos han de vivirlo de una determinada manera, sino que los consejos evangélicos, por ser de Cristo, han de acompañarnos a todos los que hemos sido configurados con Cristo por el bautismo. Este año estamos celebrando en nuestra iglesia diocesana un curso dedicado a la vida consagrada. Así lo ha dispuesto nuestro arzobispo para estos 3 primeros años hasta concluir el sínodo de la Iglesia Universal y que él convoque el sínodo también de nuestra iglesia diocesana, un sínodo que ya ha anunciado y que convocará próximamente, cumpliendo todos los requisitos canónicos, evidentemente, para convocar un sínodo, que es una llamada a toda la iglesia diocesana, para que entremos en un momento especial de gracia, de reflexión, de acercamiento al Señor. Y él ha querido que hasta la llegada de ese sínodo, pues en las líneas de acción pastoral, cada año nos dediquemos a considerar algún estado de vida en la Iglesia, los que constituyen los estados de vida. Por una parte, el estado de vida laical, de aquellos que han recibido esta hermosa vocación, al que ya le dedicamos el año pasado. Este año nos estamos centrando especialmente en la vida consagrada en toda su riqueza, y el año que viene, si Dios quiere, nos dedicaremos también a la vida sacerdotal, que evidentemente es un estado vinculado al celibato, pero que es más que un estado, porque es una nueva configuración con Cristo, esa configuración con Cristo a través del sacramento del orden. Bueno, pues este año en el que estamos, dedicado especialmente a la vida consagrada, pero no para que nuestro discurso vaya dirigido solo a ello, sino para que nos gocemos de que exista esta vocación en nuestra iglesia y en nuestra iglesia particular de una manera concreta. Pues el objetivo general del año es presentar la vida consagrada y la vocación a la misma como un seguimiento especial de Cristo. Por eso ayer el señor arzobispo comenzó la primera charla dedicada sobre el seguimiento de Cristo, como la esencia de la vida consagrada y también la esencia de todo bautizado, porque todos somos consagrados por el bautismo, como veremos a continuación. De manera que
este año tratamos de presentar nuevamente la vida consagrada y la vocación a la misma como un seguimiento especial de Cristo, que se caracteriza por llevar su mismo género de vida en pobreza, castidad y obediencia, y de este modo conocer la unidad de la vida consagrada y a la vez su multiforme diversidad. Por eso en estas 3 charlas cuaresmales del ciclo 2023, la primera charla ha sido sobre el seguimiento de Cristo y concretándolo en este camino cuaresmal que hacemos comunitariamente, un camino de conversión y un camino de redescubrimiento de nuestro bautismo y de catecumenado interior para volver a comprometernos fuertemente cuando en la vigilia pascual hagamos nuestra renovación de las promesas bautismales. Nos proponía ese seguimiento de Cristo para recordarnos que la vida consagrada es un seguimiento especial de Cristo. Y en esta segunda charla vamos a hablar de 2 de estos consejos evangélicos que son características precisamente del estilo de vida de Jesucristo el Señor: la pobreza, la castidad y la obediencia. Y conocer la unidad de la vida consagrada, porque todos de alguna manera profesan los consejos evangélicos, y a la vez su multiforme diversidad. Por eso insistimos que existen institutos religiosos de vida contemplativa o de vida activa, existen institutos seculares, existen sociedades de vida apostólica, existe el Ordo Virginum, el orden de las vírgenes, el orden de los eremitas, existen otras formas de vida consagrada y existen asociaciones de fieles que están en vías de ser un día institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica aquí en nuestra diócesis en concreto, ¿no? Fijaros, ¿no?, la unidad de la vida consagrada, pero en esa multiforme diversidad tan hermosa y tan enriquecedora para toda la Iglesia. En este curso en el que nos encontramos, dedicado a la vida consagrada, nuestro arzobispo, en las líneas de acción pastoral a las que antes hacía alusión, nos presentaba como 3 palabras programáticas que no son suyas, que él las hace suyas, que son del Papa Francisco en una alocución que tuvo el día 30 de noviembre del año 2014 a la vida consagrada. Y estas 3 palabras las presento aquí también porque han de estar presentes en esta cuaresma del 2023 que estamos viviendo. En primer lugar, siendo alegres, siendo alegres. Dice el Papa en esa locución a la que he hecho alusión hace apenas un minuto: mostrad, les dice a los consagrados, a todos, que seguir a Cristo y poner en práctica su evangelio llena vuestro corazón de felicidad. Muchos de los aquí presentes sois consagrados en institutos religiosos o en institutos seculares. Bueno, pues mostrad a todos que seguir a Cristo y poner en práctica su evangelio en los diferentes carismas que habéis recibido como un regalo para construir la Iglesia llena vuestro corazón de felicidad. Contagiad con esta alegría a quien se os acerque, y entonces muchas personas os preguntarán la razón de ello y sentirán el deseo de compartir con vosotros vuestra espléndida y entusiasta aventura evangélica. ¡Qué tesoro tan grande tiene el que vive alegre y su alegría brota de la unión con el Señor! ¡Qué tesoro tan grande! Y qué gozo el que ha de contagiarse entre nosotros, el gozo de unos para con los otros. Vamos a dejar que nos contagie el gozo de los consagrados y vamos a procurar transmitirles también, los que hemos recibido otra vocación, el gozo de sentirles hermanos nuestros. Fijaros, y esto lo repite nuestro arzobispo en muchas ocasiones, se lo he escuchado en varias veces, que no hay nada más antitestimonial en la vida cristiana que la queja constante y la amargura que roe el alma. Y a veces nos instalamos ahí, por eso tenemos la mejor arma para combatirla, que es la alegría. Bueno, pues que esta cuaresma del 2023, esté marcada por la alegría contagiosa y serena de aquellos que sueñan
con construir el reino de Dios en esta tierra que pisamos hasta que llegue a su plenitud en el cielo. La segunda palabra es siendo valientes. Dice el Papa en esa locución aludida: quien se siente amado por el Señor sabe poner en Él plena confianza. Así lo han hecho, les decía él, a los religiosos y a los miembros de otras formas de vida consagrada. Así lo han hecho vuestros fundadores y fundadoras, abriendo caminos nuevos de servicio, al servicio del reino de Dios. Con la fuerza del Espíritu Santo que os acompaña, id por los caminos del mundo y mostrad el poder innovador del Evangelio, que si se lleva a la práctica, también hoy obra maravillas y puede dar respuesta a todos los interrogantes del hombre. Segunda palabra, siendo valientes, tenemos que ser audaces, audaces. El que anda en amor ni cansa ni se cansa. Por lo tanto, ese no cansarse por el vivir en el amor nos hace ser audaces para poder contagiar el amor. Decía el Papa San Juan Pablo II en esa homilía con la que abría su pontificado, y luego lo repitió en más ocasiones a lo largo de sus años de Papa, esa expresión cargada de fuerza y de esperanza: no tengáis miedo. La tarea de vivir fielmente la vocación de cada uno, si nos tomamos en serio la llamada que hemos recibido del Señor, puede turbarnos. Claro que sí, pues como le turbaron a María las palabras del ángel. Y es que el plan de Dios no es baladí, pero confiamos como lo hizo María. Por eso pedimos el don de la valentía para todos, para quien se siente llamado a la vida consagrada y la está profesando y quiere vivirla con perseverancia y fidelidad, y para quienes tenemos que ayudar también a crear el ambiente propicio para que la llamada a la vida consagrada se siga escuchando en nuestras comunidades cristianas. Y la tercera palabra, también del Papa Francisco, en esa alocución del 30 de noviembre del año 14, siendo hombres y mujeres de comunión, bien arraigados en la comunión personal con Dios, que habéis elegido como el porro unum de vuestra vida, dice el Papa. Sed incansables constructores de fraternidad, ante todo practicando entre vosotros la ley evangélica del amor mutuo, y luego con todos, especialmente los más pobres. Mostrad que la fraternidad universal no es una utopía, sino el sueño mismo de Jesús para toda la humanidad. Por eso, entre otras cosas, ha creado la Iglesia, para que sea signo de la unidad de todos los hombres entre sí y signo de la unidad de todos los hombres con Dios. Cuando estamos en esta charla cuaresmal, resuenan también en nuestro corazón esas palabras de Juan 17, de la oración sacerdotal: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ayudadnos, queridos consagrados, que estáis aquí en la Basílica o desde vuestras casas o conventos, ayudadnos, puesto que muchos de vosotros habéis recibido el regalo de la vida común, a vivir la comunión entre todos los que formamos la Iglesia. Bueno, pues ponemos nuestra mirada en la vida consagrada y con estos tres elementos que son las tres palabras programáticas: siendo alegres, siendo valientes, siendo hombres y mujeres de comunión. Ponemos nuestra mirada en la vida consagrada, no solo para reconocerla y admirarla, sino para aprender también de ella, a vivir nuestra existencia cristiana. Todos debemos aprender de todos. Pero fijaros, vamos a partir de un concepto que desarrolla nuestro arzobispo muy bien en su carta pastoral Consagrados para la Misión, que es la carta con la que comenzábamos este curso. Es el concepto de consagración. Todos somos consagrados por el bautismo. Ayer nos lo recordaba nuestro arzobispo. Y no existe una consagración mayor que el bautismo.
Por el bautismo somos injertados en el cuerpo místico y por lo tanto tenemos a Cristo como cabeza, ¿no? Cabe una alianza mayor entre Dios y nosotros. Cabe, por tanto, una consagración mayor. En el bautismo recibimos la misma vida de Dios. Somos elevados a la vida sobrenatural. ¿Cabe, por tanto, una consagración mayor, repito? La Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el número 10 dice: los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo. Bien. El bautismo, por tanto, pone los cimientos de todos los hijos de Dios, los mismos para todos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y sobre esos cimientos se va construyendo la persona según la distinta llamada que haya recibido del Señor. Este bautismo que todos hemos recibido y por el que somos consagrados nos llama a una vocación común, que es la de la santidad. No existe una santidad para religiosos, otra para laicos, otra para sacerdotes. Existe una santidad que es la unión con Dios, que es la misma para todos. Quiere decir que todos somos consagrados. Pero no todos lo estamos de la misma manera. Ser y estar. Por eso hablamos de estados de vida. De estados de vida. Y aquí vienen pues las dos grandes vías para fijar los estados de la vida cristiana. Por una parte, el matrimonio y por otra parte, el celibato. No enfrentados, por supuesto. Los dos son caminos de santidad, pero sí excluyentes, porque así Dios lo ha querido. El matrimonio que brota de un mandato de Dios al comienzo y que luego ha sido santificado garantizando él su presencia con un sacramento peculiar para que se guarde el mutua y perpetua fidelidad a aquellos que lo contraen, que es el sacramento del matrimonio. Y el celibato, que es una nueva llamada de Cristo en la plenitud de los tiempos, cuando llama a algunos a llevar su mismo género de vida. Y este celibato, pues el estado de vida consagrada o el sacerdocio, que como les decía, al menos en la Iglesia latina, es más que un estado, ¿no? El sacerdocio siempre es más que un estado, pero está vinculado a la vocación celibataria en nuestra Iglesia, de aquellos que han recibido previamente una llamada a consagrar su corazón al Señor. Por tanto, todos somos consagrados, no todos lo estamos de la misma manera. Consagrados en sentido estricto, cuando hablamos de las personas consagradas, pues son aquellas que dedican su vida a vivir en religión, aquellos que responden a la llamada de Dios y se comprometen mediante votos o promesas a un seguimiento radical de Jesucristo en obediencia, en castidad y en pobreza. Un seguimiento quizá más exigente que el que se pide al común de los bautizados. Pero Dios da la gracia para ello. Claro que sí. Si es una gracia, el Señor nos concederá vivirla, ¿no? Un seguimiento radical para llevar ese mismo género de vida de Jesucristo, que fue pobre, casto y obediente. Y ellos, los consagrados, nuestros religiosos, los miembros de institutos seculares, de sociedades de vida apostólica, las vírgenes consagradas, los eremitas, viven estas tres características de la vida del Señor de un modo radical, es decir, enraizados en ella, llevando el mismo estilo de Cristo. Es un seguimiento incluso corporal. La pobreza, ellos no tienen nada propio. La castidad, consagran su corazón únicamente al Señor en la continencia perfecta, consagrando
eso del corazón que solo se le entrega a otra persona, que es la esponsalidad, consagrándosela al Señor, y la obediencia por la que renuncian a sus propios planes para ser obedientes en las disposiciones que sus legítimos superiores les van marcando. Pobreza, castidad y obediencia. Esos son los consejos evangélicos. Los religiosos, los miembros de institutos seculares, etcétera, tratan de vivirlo de la misma manera que Jesucristo, con su mismo estilo de vida. Pero no solo son para ellos los consejos evangélicos, como les decía, sino que para todos los que queremos identificarnos con Cristo son los consejos evangélicos, porque forman parte de la vida de Cristo. Todos hemos de ser pobres, castos y obedientes, pero no todos estamos llamados a vivirlo de la misma manera. De ahí esa diferencia que hacíamos entre el ser consagrados y el estar consagrados. Los consejos evangélicos son para todos, pero no todos los vivimos de la misma manera. Por eso miramos hacia los consagrados, porque ellos, por la radicalidad de su vida, al vivir ese seguimiento especial de Cristo, en pobreza, castidad y obediencia, han de ser siempre un interrogante para nosotros. Es la dimensión profética de la vida consagrada. Un consagrado, siendo fiel a su propia vocación y viviéndola con alegría, con valentía y con sentido de comunión, está siendo un profeta, una profeta en medio de la Iglesia y en medio del mundo. Claro que sí, porque los consejos evangélicos son un mensaje profético para la Iglesia. El Papa San Juan Pablo II, en esa maravillosa carta que es Vita Consecrata, en el número 20, dice: los consejos evangélicos son ante todo un don de la Santísima Trinidad. Dios mismo nos los ha regalado, son un regalazo de la Santísima Trinidad. No cercenan nada, al revés, son un regalo para quien los recibe y para toda la Iglesia. La vida consagrada, por tanto, es anuncio de lo que el Padre, por medio del Hijo en el Espíritu, realiza con su amor, con su bondad y con su belleza. Por eso, queridos consagrados, vivid con radicalidad, fidelidad e ilusión los consejos evangélicos, afinando todo lo que podáis. Porque así seréis para todos nosotros una llamada constante a la santidad y a descubrir cómo Dios realiza todo con amor, con bondad, con belleza. Viviendo los consejos evangélicos, los consagrados dan testimonio de que el reino de Dios está por encima de todas las cosas. Claro, como les decía antes, somos frágiles. Y este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, pero la fuerza de Dios se realiza en nuestra propia debilidad. Y sobre todo, esta dimensión profética de la vida consagrada se manifiesta de una manera preciosa y privilegiada cuando usan el lenguaje más elocuente, que es el del testimonio de sus vidas. Cuando viven como deben, nos invitan a descubrir a Dios en el mundo y a disfrutar de la belleza divina. Fijaros cómo estamos tocando algo muy importante, que ahora queremos aterrizar en estos dos consejos evangélicos brevemente, a los que hoy quiero referirme especialmente. Mañana, si Dios quiere, la hermana Fabiola les hablará de la pobreza en la tercera charla, dedicándole monográficamente a este tema tan importante y tan vinculado evidentemente a la Cuaresma, ¿no? Porque desde la pobreza podemos ayunar, desde la pobreza podemos orar, desde la pobreza podemos dar limosna, ¿no? Y desde nuestra pobreza podemos ser enriquecidos por la palabra de Dios. Bueno, pues hoy les hablo en primer lugar de la castidad. La castidad por el reino de los cielos,
dice Perfecte Caritatis en el número 12, la castidad por el reino de los cielos que profesan los religiosos debe ser estimada como un singular don de la gracia. Ella libera de modo especial el corazón del hombre para que se inflame más en el amor a Dios y a todos los hombres. Y es por lo mismo signo peculiar de los bienes celestiales y medio aptísimo para que los religiosos se dediquen con alegría al servicio divino y a las obras de apostolado. Evocan así ellos ante todos los cristianos aquel maravilloso connubio instituido por Dios y que habrá de tener en el siglo futuro su plena manifestación, por el que la Iglesia tiene a Cristo como único esposo. Bueno, estamos hablando de este regalo inmenso que es la castidad por el reino de los cielos, que debe ser estimada como un singular don de la gracia. Dios sigue hoy, gracias a Dios, llamando a muchos a consagrar su vida a Él, viviendo en continencia y en auténtica esponsalidad. Una entrega a Dios con corazón indiviso, entrega total. Quizá la clave es, cuando hablamos de la virginidad consagrada, no solamente llamarlo castidad por el reino de los cielos, sino referirnos a ello como virginidad consagrada, ¿no? Porque a ello nos estamos refiriendo cuando hablamos de la esponsalidad que ésta tiene, de la entrega a Dios con corazón indiviso. No solamente hablamos de una virtud que se eleva a consejo evangélico, sino que estamos hablando de algo mucho más grande, ¿no? La castidad en la vida consagrada es un medio, como nos dice Perfecte Caritatis, para vivir la caridad. O sea, el corazón se ha de inflamar en amor por todos los hombres. Por eso solo se pone en Dios. Aquellos que puedan con ello, como dice el profeta, que tiren, ¿no? Lo de que tiren no lo dice así el profeta, pero lo digo yo, que más o menos viene a significar lo mismo, ¿no? Es decir, aquel que haya recibido esta vocación y por lo tanto la fuerza de Dios, que tire para adelante con ello, ¿no? Y también la castidad por el reino de los cielos, o esa virginidad consagrada de la que hablamos, supone una total dedicación al servicio divino y a la entrega a las obras de apostolado y de caridad, propias de cada instituto. Por eso, queridos consagrados que me escucháis, no nos dejemos embaucar por cantos de sirena, que si vivimos esta llamada del Señor con una respuesta generosa, es para dedicarnos totalmente al servicio divino. Dejemos otras cosas. Nos tocará hacer 1000 cosas, incluso palmas con las orejas. Pero nuestra vida está dedicada al servicio divino y a la entrega a las obras de apostolado. Y luego también viviendo con finura la castidad consagrada por el reino de los cielos, estamos recordando a toda la Iglesia la vida perenne del cielo. O sea que en el cielo, como dice el Señor, hombres y mujeres no se casarán, serán como ángeles de Dios. Pero la pregunta es, ¿a qué nos invita la virtud de la castidad a todos los creyentes? Hemos estado hablando de este consejo evangélico en los consagrados. Pero ¿cómo podemos aplicárnoslo los que hemos recibido otras vocaciones? Bueno, en primer lugar, nos invita este consejo evangélico a vivir nuestro bautismo como una alianza de amor con Dios. Esa dimensión esponsal del bautismo ha de estar presente en todos los bautizados. Sentirnos que a través de nuestro bautismo Dios ha hecho alianza de amor con nosotros. Y esa alianza de amor con nosotros tiene un sentido esponsal que nunca podemos ignorar. Y nuestra vida tendrá pleno sentido
porque no simplemente nos han adscrito a una asociación que tiene unos compromisos, sino que hemos hecho una alianza esponsal con Dios. Dios ha hecho una alianza esponsal con nosotros. Dios lleva a plenitud, luego también por la Eucaristía y por la plenitud del Espíritu Santo con los sacramentos de la iniciación cristiana, pues esa nueva y eterna alianza, donde ya no solo yo seré su Dios, vosotros seréis mi pueblo, sino que Él ha querido introducirnos en el seno de la Trinidad. Por eso es importante que tengamos a la vista y que vivamos también como seglares, los que lo sois, y también los sacerdotes, pues esta dimensión esponsal de alianza, de amor que tiene el bautismo, alianza de amor con Dios. También nos invita a todos, cuando hablamos del consejo evangélico de la castidad por el reino de los cielos o de la virginidad consagrada, también nos anima a vivir la virtud homónima en todos los estados de vida, que es la castidad. Tenemos que vivir castamente. Los que somos consagrados por el celibato o han profesado los consejos evangélicos, o los solteros con la continencia perfecta, y los casados con el buen uso también de la sexualidad y del matrimonio. Vivimos en un mundo donde esto que yo estoy diciendo es tachado de retrógrado. Y fijaros, a mí me parece la revolución más grande que Cristo ha venido a sembrar. Ya San Pablo, en el siglo I, llamaba a todos los que no vivían como se debe, es decir, ordenadamente, la dimensión sexual, cada uno en su vocación, lo llamaba el hombre viejo. Y ahora dicen que es lo más moderno, ¿no? No nos dejemos engañar, sino que vivamos con plenitud esa virtud homónima que se llama igual castidad que el consejo evangélico, ¿no? También este consejo evangélico de la castidad por el reino de los cielos o de la virginidad consagrada, repito, nos anima a todos a hacer de la existencia una entrega oblativa al prójimo, sin acepción de personas, viviendo el amor cristiano. Si nos decía Perfecte Caritatis que la castidad por el reino de los cielos libera de modo especial el corazón del hombre para que se inflame más en el amor a Dios y a todos los hombres, es para que quienes han recibido esa vocación nos recuerden a todos que nuestra existencia ha de ser una entrega oblativa al prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve, nos dice San Juan en su primera carta. Sin acepción de personas, haciendo que nuestro amor sea verdaderamente cristiano. Un amor de entrega, como el de Cristo. Y luego también el vivir y el considerar que también nosotros, por nuestra configuración con Cristo, tenemos que tener a la vista y vivir cada uno a nuestro modo este consejo evangélico. Es para recordarnos la vida del cielo, que hacia ahí nos encaminamos, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que somos ciudadanos del cielo, donde hombres y mujeres no se casarán, serán como ángeles de Dios. Y eso no lo dice el Quijote, lo dice Cristo, que no puede engañarse ni engañarnos. La obediencia. Tranquila, hermana Fabiola, que no voy a tocar la pobreza para nada, para no pisar la obediencia. Vuelvo a un texto de Perfecte Caritatis, en este caso en el número 14. Les pido disculpas porque es una cita un pelín larga, pero creo que muy enjundiosa. Los religiosos, dice, el concilio en un primer momento habla de religiosos, pero el sentido que quiere darles de consagrados, o sea, vida consagrada en general. Los religiosos son una parte de la vida consagrada, pero luego esto se va aquilatando después, ¿no? Pero sobre todo con la aparición del código y más cosas, ¿no? Pero
habla a los religiosos, pero creo que a todos los consagrados, ¿no? Los religiosos, por la profesión de la obediencia, ofrecen a Dios como sacrificio de sí mismos la consagración completa de su propia voluntad. Y mediante ella se unen de manera más constante y segura a la divina voluntad salvífica. De ahí se deduce que, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que vino a cumplir la voluntad del Padre, tomando la forma de siervo, aprendió por sus padecimientos la obediencia. Los religiosos, movidos por el Espíritu Santo, se someten en fe a los superiores que hacen las veces de Dios y mediante ellos sirven a todos los hermanos en Cristo, como el mismo Cristo, por su sumisión al Padre, sirvió a los hermanos y dio la vida por la redención de muchos. De esta manera se vinculan más estrechamente al servicio de la Iglesia y se esfuerzan por llegar a la medida de la edad que realiza la plenitud de Cristo. Bueno, la obediencia, ¿no? Yo creo que estamos tocando lo más importante de nuestra vida cristiana. Fijaros, Jesús vino a redimirnos a través de la obediencia. Toda la vida de Cristo se enmarca en esa entrega absoluta a la voluntad del Padre. La carta a los Hebreos nos dice, creo que en el capítulo 4, cito de memoria, cuando Cristo entra en el mundo, pone en sus bocas estas palabras: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No quieres víctimas ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No hay sacrificio más agradable al Padre que la voluntad, que la obediencia del Hijo. Y cuando Cristo, al final de sus días, cuando va a morir en la cruz, sus últimas palabras son: Padre, todo está cumplido. A tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Padre, lo he hecho todo como tú querías. Como tú querías, el ejemplo de obediencia, ¿no? Bueno, pues los consagrados que siguen a Cristo hacen la oblación de sí mismos, renunciando a su propia voluntad para buscar siempre a la voluntad de Dios, manifestada en sus legítimos superiores, y así imitan a Cristo. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero lo que es imposible para los hombres, Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. ¿Qué nos enseña este consejo a todos los bautizados, por ir rematando un poco nuestra charla cuaresmal de hoy y no alargarnos demasiado? ¿Qué nos enseña este consejo a todos los bautizados? Lo primero, que hemos de buscar siempre cumplir la voluntad del Padre. Esta es la verdadera conversión. Desasirnos de nuestros propios criterios, esos criterios del mundo que llevamos dentro que pugnan contra Dios, para entregarnos gozosamente, con el asentimiento de toda nuestra vida, al querer de Dios. Esa es la verdadera conversión. Dejar de vivir como adolescentes que siempre están protestando porque nunca nos viene bien lo que Dios quiere para nosotros, para confiar y decir: Señor, aquí está mi alegría y mi felicidad. Este consejo evangélico de la obediencia nos indica que hemos de buscar siempre y hemos de cumplir siempre la voluntad del Padre. Al final, la vida cristiana, no nos engañemos, es obedecer. Pero obedecer no la obediencia tonta del borrego, sino la obediencia del que escucha, audire, y se entrega. Porque aquel que tiene delante y que pronuncia su palabra es Dios verdadero. El que nos ha dado el ser, nos conserva en él, nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha hecho de su misma familia. No hay sacrificio más agradable, por tanto, a Dios que una vida obediente a su voluntad. ¿Y dónde se manifiesta la voluntad de Dios? Cumplimiento de los mandamientos, que no se ha abolido ninguno, al menos que yo sepa.
10 mandamientos de la ley de Dios, 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, las obligaciones propias de nuestro Estado y también esas mociones interiores del Espíritu, donde a veces se manifiesta para nosotros la voluntad de Dios. Decía San Agustín, en el cielo toda nuestra vida será amén et aleluya. Es decir, amén, porque estaremos siempre gozosamente identificados con la voluntad de Dios y será un amén continuo, y aleluya, porque esto llenará nuestro corazón de gozo. Pues empecemos a vivir nuestro cielo en la tierra en este sentido, ¿no? Diciendo amén, Señor, quiero cumplir tu voluntad. Y aleluya, porque esto es lo que me llena de gozo, aunque no siempre sea lo que más me apetece. Eso también es verdad. Y luego, por último, nos recuerda que la obediencia no hay que espiritualizarla mucho. A veces somos muy dados a o espiritualizar las cosas o a ponerles adjetivo para que pierdan todo su valor. No. La obediencia consiste en ti, que eres esposo, en obedecer a tu esposa, en aquellas cosas en las que has de obedecer, porque ella es manifestación de la voluntad de Dios para ti. O en ti, que eres esposa, en obedecer también a tu esposo, en aquellas cosas en las que has de hacerlo. O todos que somos ciudadanos, obedecer las leyes lícitas y legítimas y obedecer a los que han sido constituidos legítimamente en autoridad, en el ámbito de sus competencias. Creo que esto es importante, tampoco creo que objeto de nuestra charla, pero creo que es importante que sepamos que la democracia es solo un modo de elegir a los que nos gobiernan, no es un modo de constituir la verdad. La verdad nos viene dada por Dios. No la creamos por mayorías. Por mayorías elegimos a nuestros representantes políticos, claro que sí, y me parece una buena forma de gobierno, o por lo menos la menos mala, ¿no? Pero la democracia no es para crear la verdad o no. Por eso hablaba del campo de sus competencias, ¿no? En nuestra obediencia. Los hijos, obedecer a los padres. Los padres, cuidar también con amor de sus hijos. En todo esto se manifiesta la obediencia, ¿no? Ese modo que Cristo vivió, esos consejos evangélicos, ¿no? Que no solo están hechos para aquellos que los han profesado con votos o con promesas en la vida consagrada, sino que de alguna manera están hechos para todos los que estamos consagrados por el bautismo. Muchas gracias por su paciencia y que el Señor les bendiga a todos, a ustedes y a los que nos siguen desde casa. Gracias. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos haznos converter. El Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium